Bienvenidos a este nuevo viaje literario en el que nos adentraremos en los oscuros rincones del misterio y lo sobrenatural. Hoy les traemos una serie de relatos del célebre escritor Ambrose Bierce, uno de los más grandes maestros del terror psicológico y lo macabro. En algunas casas encantadas, Bierce nos invita a descubrir las sombras que acechan en las paredes de casas que, más que simples edificaciones, se convierten en prisiones de lo inexplicable. A través de 12 capítulos, exploraremos el umbral entre lo real y lo paranormal, mientras nos enfrentamos a relatos que desafían las fronteras de la mente humana. Siéntanse cómodos y prepárense para un viaje lleno de suspenso y misterio, donde nada es lo que parece y cada puerta que abrimos nos llevará más lejos en el abismo de lo desconocido. Capítulo 1. La casa del jardín. Era un día gris, como cualquier otro en aquel pueblo apartado, donde las sombras parecían más densas de lo normal y el viento susurraba entre los árboles como si se tratara de una conversación secreta. La casa del jardín estaba al final de la calle principal, casi al borde del pueblo, como si hubiese querido quedarse atrás, olvidada por el resto del mundo. Los aldeanos siempre hablaban de ella en susurros, nunca de frente, como si el solo hecho de mencionarla pudiera atraer la desgracia. No era una mansión imponente ni un castillo de esos que uno espera encontrar en historias de fantasmas. No, la casa del jardín era una construcción antigua, de madera envejecida y ventanas que se mantenían cerradas como si no quisieran ver la luz del día. En el jardín, los árboles retorcidos se enredaban en el aire, y las flores marchitas parecían inclinarse hacia abajo, como si estuvieran tristes por su propia existencia. Durante años, la casa había estado vacía, sin que nadie se atreviera a habitarla. Aún así, su presencia no pasaba desapercibida. Los más viejos del pueblo solían decir que algo extraño se encontraba dentro de esas paredes. Algunos afirmaban haber visto luces brillando por la noche. Otros, más osados, decían haber escuchado risas o murmullos provenir de la casa, aunque la gente que se atrevió a acercarse jamás regresó para confirmar esos relatos. Poco a poco, el miedo y la superstición fueron tejendo una manta de silencio alrededor de la casa. Pero para Tomás, un joven curioso y escéptico, todo eso no eran más que leyendas. Cansado de las mismas historias, decidió un día dar un paseo hacia ese lugar. Había oído rumores de los más viejos, pero él no creía en fantasmas ni en seres de otro mundo. Si los relatos del pueblo eran ciertos, pensó, solo descubriría una vieja casa deteriorada, tal vez un par de ratas, y algunas huellas de tiempo. Nada más. Tomás caminó por el sendero que llevaba hacia la casa, su corazón latiendo con fuerza, no por miedo, sino por una mezcla de anticipación y la sensación de que estaba haciendo algo que no debería. A medida que se acercaba, la niebla comenzó a elevarse lentamente desde el suelo, cubriendo el jardín y las áreas cercanas como una capa de algodón espeso. Aunque parecía una niebla común, había algo en su densidad que resultaba inquietante. Al llegar a la entrada de la casa, se detuvo por un momento, observando las ventanas rotas y la puerta de madera que ya no tenía la misma firmeza que debió haber tenido en su época de esplendor. La pintura, hace mucho tiempo deslucida, se caía a pedazos. Sin embargo, había algo fascinante en ese lugar, algo que le susurraba que había más detrás de las paredes deterioradas. Tomás tocó la puerta con su mano, casi por casualidad, y ésta se abrió con un chirrido sordo, como si la casa misma lo estuviera invitando a entrar. Su respiración se volvió más pesada, pero no retrocedió. Decidió que este sería el día en que desmentiría todas las historias sobre la casa del jardín. Al cruzar el umbral, el aire dentro era pesado, denso, como si hubiera estado atrapado por años. El olor a humedad y a madera podrida invadió su nariz, pero pronto se acostumbró. A medida que avanzaba por el pasillo, sus pasos resonaban con fuerza en el silencio absoluto, y la sensación de estar observado comenzó a instalarse en su mente. No había nada fuera de lo común, solo polvo, telarañas y muebles viejos cubiertos con sábanas blancas. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que algo fuera de lo normal comenzara a hacerse presente. Desde el fondo de la casa, en lo profundo de las sombras, pareció llegar un suave susurro, como un murmullo lejano. Tomás se detuvo en seco, conteniendo la respiración. Al principio pensó que podría haber sido el viento, o tal vez su imaginación jugándole una mala pasada. Pero el susurro se repitió, más fuerte esta vez, y parecía provenir del sótano. La curiosidad de Tomás pudo más que el miedo. Avanzó hacia la escalera que descendía hacia el sótano, los escalones crujían bajo sus pies, y el aire parecía volverse aún más denso con cada paso.
Cuando llegó al final, una sensación extraña lo invadió. La temperatura había descendido considerablemente, como si hubiera cruzado una frontera invisible. Allí, en la penumbra, pudo distinguir una puerta de madera que parecía mucho más vieja que el resto de la casa. El susurro era ahora inconfundible, casi como si alguien lo estuviera llamando. El corazón de Tomás latía fuerte en su pecho. ¿Quién o qué lo estaba esperando detrás de esa puerta? Decidió abrirla. La puerta cedió con facilidad, revelando una habitación pequeña, apenas iluminada por un par de hendiduras en las paredes por donde entraba la luz de la tarde. En el centro de la habitación, una antigua silla de madera estaba rodeada de marcas extrañas en el suelo, marcas que parecían haber sido hechas con desesperación. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue una serie de símbolos pintados en las paredes, símbolos que no comprendía, pero que le causaron un escalofrío que recorrió su espalda. Al acercarse a la silla, algo se movió en la penumbra. Una figura, vaga y etérea, apareció brevemente antes de desvanecerse por completo. Tomás dio un paso atrás, y el aire se volvió aún más espeso. Sintió como la temperatura bajaba drásticamente, y un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Fue en ese momento cuando, por primera vez en su vida, comenzó a dudar de todo lo que había creído. Estaba a punto de descubrir que la casa del jardín no era solo un lugar olvidado por el tiempo, sino que era algo mucho más siniestro. Las puertas al pasado, al misterio, ya estaban abiertas. Y no habría marcha atrás. Capítulo 2. El visitante nocturno. La noche había caído sin previo aviso, como si el sol hubiese decidido ceder su lugar sin que nadie lo notara. Tomás se encontraba de pie en el umbral de la casa, sus pasos aún resonando en el vacío de la sala principal, y su mente parecía intentar procesar todo lo que había descubierto en el sótano. Había algo profundamente inquietante en la figura que había visto desvanecerse, algo que no podía sacudirse, algo que se había quedado pegado a sus pensamientos como una sombra. A medida que el tiempo pasaba, la casa parecía respirar con él. La niebla fuera de las ventanas se había intensificado y una quietud casi sobrecogedora llenaba el aire. En el interior de la casa, el silencio era profundo, pero no estaba vacío. Tomás no podía sacudirse la sensación de que la casa estaba observando, esperando. Decidió salir del sótano, pero su decisión de marcharse pronto se vio puesta a prueba. Mientras subía lentamente las escaleras, un leve crujido resonó en el pasillo, seguido de un susurro que le heló la sangre. No podía comprender lo que estaba escuchando. Era como si alguien estuviera respirando cerca, pero cuando giró para mirar, no había nadie. Solo el viento, se dijo a sí mismo, pero algo en su voz temblorosa delataba que no se lo creía. El sonido de una puerta que se cerraba suavemente lo sacó de sus pensamientos. El joven dio un paso más hacia el pasillo y, sin quererlo, sus ojos se posaron en la puerta del comedor. No la había visto antes. Parecía estar al final de un largo corredor que conducía hacia la parte trasera de la casa, un lugar donde la oscuridad parecía ser aún más espesa que en el resto de las habitaciones. Tomás, impulsado por una mezcla de curiosidad y un terror que no lograba entender, caminó hacia la puerta, que estaba entreabierta. A medida que se acercaba, el aire parecía volverse más denso, más pesado, y una sensación extraña lo recorrió. Era como si la casa misma lo estuviera empujando hacia esa habitación. Al abrir la puerta, se encontró con un comedor grande, sucio y polvoriento, pero lo que más llamó su atención fue la figura que se encontraba en el centro de la sala. Era una sombra alta, delgada, apenas visible en la penumbra. Su forma era vaga, casi como una ilusión, pero la presencia era inconfundible. Parecía observarlo con una intensidad escalofriante. Tomás no pudo evitar el impulso de dar un paso hacia adelante, y al hacerlo, la figura comenzó a desvanecerse, como si hubiera sido parte de un sueño. Sin embargo, antes de desaparecer por completo, pudo escuchar un murmullo, tan bajo que casi no podía distinguirlo, pero que claramente decía, «No deberías estar aquí». Un escalofrío recorrió su espalda. La puerta se cerró tras él con un golpe seco, como si algo o alguien le hubiera dado un aviso claro. Ya era tarde para regresar. El miedo se apoderó de Tomás por completo, y en su intento por salir rápidamente, tropezó con algo que había quedado olvidado en el suelo. Era una pequeña caja de madera, decorada con extraños símbolos grabados en su superficie. El objeto parecía tener siglos de antigüedad, y algo en su diseño lo hizo sentir una extraña sensación de inquietud. Sin embargo,
Antes de que pudiera examinarla más de cerca, un sonido le heló la sangre. El crujir de una silla moviéndose. Cuando miró hacia el otro lado de la sala, vio que una silla de madera, que hasta ese momento parecía intacta, ahora estaba movida. Con cada centímetro que se desplazaba, los murmullos se volvían más claros, más cercanos. Una figura emergió lentamente de la sombra, de pie justo frente a él. El joven podía ver un rostro pálido y una mirada vacía, como si no perteneciera a este mundo. No deberías haber abierto esa puerta, murmuró la figura, su voz arrastrándose como un eco lejano. Tomás, paralizado por el terror, apenas pudo mover un músculo. La figura no parecía humana, no en el sentido que él entendía la humanidad. Era como si todo lo que veía de ella fuera un vestigio de algo que había existido, algo atrapado entre dos mundos. Los ojos vacíos, sin vida, lo miraban fijamente, y la sensación de estar atrapado en una pesadilla se hizo aún más real. De repente, la casa pareció cobrar vida propia. El viento que había estado susurrando antes se convirtió en un rugido estridente, y las paredes comenzaron a temblar, como si un terremoto lo sacudiera. Los muebles se deslizaban lentamente de un lado a otro, las luces parpadeaban de manera errática, y los susurros de las voces se intensificaban. Era como si la casa misma estuviera viva, como si el tiempo y el espacio se estuvieran deformando dentro de sus paredes. La figura frente al comenzó a acercarse lentamente, pero Tomás, en un acto reflejo, tomó la caja de madera que había encontrado en el suelo. Sin saber por qué, la apretó entre sus manos con fuerza, como si de alguna forma fuera su única defensa. En ese momento, algo extraño sucedió. Un resplandor suave emanó de la caja, y la figura se detuvo en seco, como si algo invisible la estuviera conteniendo. El murmullo se desvaneció, y el aire, de alguna manera, se aclaró. Tomás, aún temblando, aprovechó la oportunidad y con el corazón en la garganta, salió corriendo hacia la puerta de la casa. El sonido de sus propios pasos retumbaba en sus oídos, pero la sensación de ser perseguido no desaparecía. La puerta se cerró tras él con un golpe fuerte, y por un momento, el aire volvió a estar tranquilo. Pero algo en su interior le decía que esa tranquilidad era solo momentánea. La casa del jardín no lo había dejado ir. Y algo mucho más oscuro lo había marcado. Capítulo 3. La habitación sellada. La mañana siguiente llegó lentamente, con la luz del sol apenas filtrándose a través de las grietas de la casa. Tomás se despertó en el suelo de la sala principal, tembloroso, con la caja de madera aún apretada en sus manos, como si el simple hecho de tocarla lo hubiese protegido de algo más oscuro que acechaba en las sombras de la casa. Su mente estaba nublada, pero las imágenes de la noche anterior seguían claras en su memoria, la figura espectral, los susurros y el resplandor de la caja. Con una sensación de terror creciente, se levantó, sacudiéndose el polvo de la ropa. Algo dentro de él le decía que no podía quedarse allí. La casa no le daría tregua, y esa extraña figura que había encontrado en el comedor ya no parecía un simple fantasma, sino un símbolo de que las leyes de la vida y la muerte eran difusas en este lugar. La sensación de estar atrapado se intensificaba con cada paso que daba por la casa. Pero no podía irse. Algo lo mantenía allí, algo lo llamaba. Y mientras recorría los pasillos, su mirada se posó en una puerta cerrada que aún no había visto, una puerta que no había notado en su primera exploración. Era una puerta distinta a las demás. Más vieja, desgastada, con los bordes de la madera gastados por el tiempo. La manija estaba cubierta de polvo, como si nadie hubiera tocado esa puerta en décadas, si no más. Lo extraño era que no recordaba haber visto esa puerta antes, aunque no había ningún otro lugar en la casa que él no hubiera explorado. La puerta estaba a un lado del salón principal, casi escondida en una esquina donde la luz no llegaba con facilidad. El aire parecía aún más denso a medida que se acercaba. Tomás no sabía qué lo impulsaba, pero el mismo impulso que lo había llevado a abrir la puerta al comedor lo llevó ahora a acercarse a esta. Con una mano temblorosa, empujó la manija. La puerta cedió con un crujido que resonó de manera extraña en el silencio de la casa, y cuando la abrió, se encontró con un pequeño vestíbulo, muy distinto al resto de la casa. Era una habitación olvidada. No había muebles, solo polvo y oscuridad. La luz del día apenas alcanzaba a penetrar en el lugar, que parecía estar sellado del resto de la casa. Pero lo que más le llamó la atención fue la extraña sensación que lo invadió. La habitación estaba como si estuviera aislada del paso del tiempo. Algo en su interior sentía que había algo más,
algo oscuro y lejano, que había quedado atrapado en ese espacio. En el centro de la habitación, lo primero que notó fue una especie de altar improvisado, formado por varias piedras colocadas de manera irregular sobre una tabla de madera rota. Entre ellas había objetos extraños, algunos amuletos, una pequeña vela derretida, y lo que parecía un trozo de tela rasgada. Sobre la mesa, algo muy peculiar llamó su atención, una serie de símbolos, que, al igual que en el sótano, no podía identificar, pero que parecían tener algún tipo de poder en su disposición. Un leve susurro se hizo presente en la habitación, como si alguien hablara en voz baja, en un idioma que Tomás no entendía. La sensación de incomodidad lo invadió, pero su curiosidad pudo más, y se acercó a los símbolos, intentando ver con más detalle lo que allí había. En ese momento, algo ocurrió. Las paredes de la habitación parecieron crujir, como si estuvieran respondiendo a la presencia de Tomás. Una presión creciente envolvía el espacio. Las sombras de la habitación parecían moverse con vida propia, retorciéndose y cambiando de forma. El aire se volvió espeso, y la temperatura descendió abruptamente. Era como si la casa misma estuviera viva, como si estuviera a punto de revelarle un secreto. De repente, una ráfaga de viento fuerte y helado recorrió la habitación, apagando la vela en el altar. En la oscuridad, una figura se materializó frente a él, tan repentina y aterradora que Tomás dio un paso atrás, casi tropezando con los escombros del suelo. La figura era como un espectro, una sombra que parecía formar parte misma de la oscuridad. Tenía una silueta humana, pero sus rasgos eran indistinguibles, borrosos, como si fuera una proyección de algo que ya no pertenecía a este mundo. «¿Por qué estás aquí?», susurró la figura con una voz rasposa y distante, pero a la vez tan cercana que sentía que las palabras vibraban en su pecho. Tomás no pudo responder. Su boca estaba seca, su cuerpo congelado por el miedo. La figura comenzó a moverse lentamente hacia él, y Tomás, incapaz de hacer nada más que mirar, vio cómo la sombra se acercaba más y más. En su pecho, el peso del miedo lo aplastaba. Los símbolos en las paredes comenzaron a brillar con una tenue luz verde, y una sensación extraña comenzó a invadir su mente, como si las paredes de la habitación estuvieran llenas de recuerdos olvidados, gritos lejanos de aquellos que habían estado allí antes que él. «Esta casa no olvida», murmuró la figura. «Y tú tampoco lo harás». El aire parecía volverse aún más pesado, y los susurros aumentaban en volumen, como una multitud creciente que llenaba cada rincón del cuarto. La presión en su pecho lo ahogaba, y por un instante, pensó que podría desmayarse. Sin embargo, justo cuando la figura estaba a punto de alcanzarlo, la caja de madera que había encontrado en el comedor comenzó a brillar con una luz intensa, arrojando destellos sobre las paredes. Tomás sintió una fuerza inexplicable empujándolo hacia atrás, y antes de que pudiera comprender lo que sucedía, fue lanzado fuera de la habitación, cayendo pesadamente al suelo del pasillo. La puerta se cerró detrás de él con un estruendoso golpe, y todo quedó en silencio. Exhausto, Tomás se levantó, tembloroso y confundido. La casa, ahora en total silencio, parecía estar respirando suavemente, como si estuviera observando su reacción. El joven, con el corazón acelerado, comprendió que había tocado algo mucho más profundo y peligroso de lo que había imaginado. ¿Qué era esa habitación? ¿Qué querían de él? Las respuestas parecían alejarse cada vez más, pero algo le decía que no podría escapar sin enfrentar lo que realmente estaba ocurriendo en esa casa. La puerta se había sellado. Pero las preguntas aún quedaban abiertas. Capítulo 4. Los ecos del pasado. El aire en la casa había cambiado. Después de lo que Tomás acababa de experimentar en la habitación sellada, todo parecía más pesado, como si el tiempo en ese lugar se hubiera detenido y comenzara a moverse de nuevo con una cadencia extraña. Tomás se sentó en el suelo, temblando, mientras sostenía la caja de madera en sus manos. Había algo en esa caja que lo atraía de una manera inexplicable, como si fuera la clave de todo lo que estaba ocurriendo. Los recuerdos de la figura sombría, sus palabras, resonaban en su mente, pero más que nada, lo que lo aterraba era la sensación de estar atrapado en algo mucho más grande que él mismo. Había sentido el peso de la presencia de la casa, la influencia palpable que parecía dominar el aire a su alrededor, pero ahora, más que nunca, algo en su interior le decía que no podía irse. No sin entender qué estaba sucediendo, no sin enfrentarse a lo que acechaba en las sombras de ese lugar. Tomás se levantó lentamente, y con el pulso acelerado, comenzó a caminar de nuevo hacia el pasillo que había recorrido tantas veces ya.
Sus pasos resonaban en el vacío. A medida que avanzaba, el eco de sus propios movimientos parecía distorsionarse, como si la casa estuviera jugando con él, obligándolo a perderse más en su laberinto interminable. La sensación de estar observado no lo abandonaba. Ya no era solo una sensación, era casi tangible. Cada esquina que giraba, cada habitación que pasaba, parecía tener algo escondido, algo esperando ser descubierto. Pero a la vez, cada rincón le susurraba que quizás había algo que nunca debía saber, algo que la casa había guardado durante años, quizás siglos. Al llegar al final del pasillo, se detuvo frente a una puerta que no había visto antes. Era diferente a todas las demás. La madera era oscura y brillante, y la manija parecía recién pulida. Tomás se acercó, una extraña calma lo envolvía. No podía explicarlo, pero algo lo impulsaba a abrir esa puerta. No había vuelta atrás. De alguna manera, estaba siendo guiado. Abrió la puerta. El cuarto al que accedió estaba oscuro, pero a diferencia de las otras habitaciones, esta tenía un aire de antigüedad. Una vieja lámpara de aceite colgaba del techo, emitiendo una luz tenue que apenas alcanzaba a iluminar los bordes de la habitación. En el centro, una mesa de madera masiva, cubierta con polvo, estaba rodeada por sillas en las que, de alguna manera, parecía haber sido dejada una comida que nunca se había servido. Sobre la mesa, algunas cartas estaban esparcidas. Parecían viejas, desgastadas, con símbolos extraños escritos en ellas. Tomás no entendía por qué, pero un impulso lo obligó a acercarse y tomar una de las cartas. La sostuvo en sus manos con cuidado, como si fuera un objeto frágil, y al observarla más de cerca, pudo notar que estaba escrita en un lenguaje que no reconocía. Los símbolos que adornaban el papel parecían familiares, como aquellos que había visto en el sótano y en la habitación sellada. De repente, un fuerte ruido lo hizo sobresaltarse. Al volverse, vio algo que lo paralizó. Una figura apareció en el umbral de la puerta, tan repentina y aterradora que Tomás ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Era una figura humana, pero no humana. Su piel era pálida y cenicienta, como si la vida se hubiera desvanecido de su cuerpo hace años, y sus ojos. Los ojos eran profundamente vacíos, huecos, como si nada quedara dentro de ellos. La figura avanzó lentamente, y Tomás, incapaz de moverse, quedó inmovilizado por la mirada vacía que lo penetraba. «¿Por qué estás aquí?», susurró la figura, con una voz tan rasposa que parecía provenir de otro tiempo, de otro lugar. «Esta casa no olvida, y tú no podrás olvidarnos». La tensión aumentaba a cada palabra. Tomás podía sentir cómo su corazón latía con fuerza en su pecho, como el aire se volvía aún más espeso, denso, casi insoportable. Los ecos del pasado, las voces de aquellos que habían quedado atrapados en esa casa, parecían despertar con cada frase, con cada susurro. ¿Quiénes eran esas entidades? ¿Por qué le hablaban de esa forma? La sensación de que la casa misma lo había elegido como visitante comenzó a tomar una forma aún más siniestra. «¿Qué quieres de mí?», logró preguntar Tomás, su voz saliendo débil, casi quebrada por el miedo. Su mente trataba de encontrar una respuesta lógica, pero todo lo que le rodeaba desbordaba lo que podía entender. La figura se detuvo frente a él, y por un momento, todo pareció en silencio. Solo el crujir de la casa y el susurro del viento rompían la quietud. «Lo que buscamos es lo que no puedes comprender. Pero lo entenderás. Solo tienes que ver lo que hay detrás de la puerta», dijo la figura, señalando hacia una puerta que Tomás no había notado antes. La puerta parecía salir de la nada, allí, en una esquina de la habitación, como si hubiera estado esperando su llegada. Tomás miró hacia la puerta, y la figura desapareció tan rápidamente como había aparecido. El aire, que antes había estado cargado de presencias, se despejó de golpe, dejando a Tomás en un estado de confusión total. ¿Qué acababa de ocurrir? ¿Había sido real? O quizás, pensó, todo eso no era más que un sueño del que no podía despertar. Pero algo dentro de él le dijo que no era un sueño. La casa estaba viva, y todo lo que había experimentado hasta ahora era solo el comienzo. Casi por impulso, se acercó a la puerta que la figura le había señalado. Esta vez, sin vacilar, la abrió. El cuarto al que accedió era diferente a todo lo que había visto antes. Las paredes estaban cubiertas con retratos, y en el centro de la habitación había un espejo grande, antiguo, cuyo marco estaba tallado con extraños símbolos.
El reflejo que le devolvía era extraño, distorsionado. A través del espejo, Tomás vio no solo su rostro, sino también sombras moviéndose a su alrededor, como si algo o alguien estuviera observando desde el otro lado. Tomás dio un paso atrás, pero algo lo retuvo. Los símbolos en el marco del espejo comenzaron a brillar débilmente, y la habitación pareció girar, como si la realidad misma estuviera colapsando. La luz en el cuarto comenzó a fluctuar, y la sensación de presencias invisibles se hizo más palpable. Y entonces, un susurro, casi inaudible, llegó a sus oídos. Ya es demasiado tarde. Capítulo 5. La Caverna de Sombras. Tomás no sabía cuánto tiempo había pasado desde que cruzó el umbral de esa habitación con el extraño espejo, pero una sensación de angustia le apretaba el pecho, como si cada segundo lo acercara más a un destino inevitable. Todo a su alrededor había cambiado. La casa, antes tan desorientada y vacía, ahora parecía estar completamente viva, respirando a su alrededor, casi como si se hubiera transformado en algo diferente, algo que lo observaba en todo momento. Al girar sobre sus talones y mirar nuevamente la habitación, algo cambió. El reflejo en el espejo no era el mismo. Ya no era simplemente su propio rostro lo que veía en el cristal. Ahora, los ojos que lo miraban eran otros, ajenos, distorsionados. Los rasgos de la figura que lo observaban no eran humanos, o al menos no lo parecían en un principio. Eran ojos vacíos, oscuros, como si de alguna forma estuvieran vacíos de vida, pero con una mirada que lo atravesaba, como si intentaran llegar a lo más profundo de su alma. El aire dentro de la habitación comenzó a volverse pesado, denso. La luz, que antes parpadeaba de manera irregular, empezó a titilar con más fuerza, lanzando sombras largas sobre las paredes. Las figuras en los retratos, que habían estado mirando a Tomás, ahora parecían moverse, sus ojos lo seguían, y las bocas comenzaban a abrirse lentamente, como si quisieran hablarle. Pero no eran solo los retratos. Las sombras en el espejo también comenzaron a moverse, retorciéndose en formas que no tenían sentido. Tomás no podía pensar con claridad, pero sabía que debía salir de allí. No podía quedarse más tiempo. Se dio la vuelta y, con un nudo en el estómago, intentó abrir la puerta por la que había entrado. Sin embargo, la manija no cedió. La puerta permaneció cerrada, inmutable, como si no quisiera dejarlo ir. Frustrado, empujó con más fuerza, pero fue en vano. Algo lo mantenía atrapado dentro. Entonces escuchó el susurro. Un murmullo bajo, apenas perceptible, pero lo suficientemente claro como para hacerlo estremecer. Lo has visto, ¿verdad? Lo que hay detrás del espejo. Tomás giró sobre sus talones y vio, nuevamente, el reflejo en el cristal. Esta vez, no solo lo observaban los ojos ajenos. Una figura, que en principio no podía distinguir, apareció detrás de él en el espejo. Era como una sombra oscura que se deslizaba lentamente hacia él, una figura humana, pero con facciones que se desdibujaban y desaparecían, como si nunca fueran a ser vistas completamente. ¿Qué eres?, preguntó Tomás, sintiendo su voz quebrarse en el aire espeso. La figura, con su boca desfigurada, le respondió en un susurro casi inaudible: somos lo que queda. Lo que sobrevive en la oscuridad de los recuerdos. Aterrorizado, Tomás se acercó al espejo, tocando con una mano el cristal frío. Mientras lo hacía, una fuerza invisible lo atrajo hacia el espejo, y antes de que pudiera reaccionar, comenzó a sentirse absorbido por la superficie del vidrio. El reflejo se deformó, distorsionándose y tragando lentamente su imagen, mientras una presión creciente lo empujaba hacia el interior del espejo. Tomás luchó, gritando, pero las palabras no salían de su boca. Sentía como si el mundo entero lo estuviera envolviendo, llevándolo más y más lejos de la realidad. Pero entonces, de repente, la presión desapareció, y Tomás cayó al suelo, respirando con dificultad. Cuando levantó la vista, se dio cuenta de que ya no estaba en la habitación en la que había estado. No estaba en la casa, tampoco. Estaba en otro lugar. El aire era más pesado aquí, y el suelo bajo él parecía estar hecho de tierra húmeda y desmoronada. La luz era tenue, casi inexistente. Solo unas pequeñas grietas en las paredes dejaban pasar una luz lejana, de un verde enfermizo. A lo lejos, escuchaba ruidos extraños, crujidos, murmullos, susurros. Se levantó lentamente, temeroso de lo que pudiera encontrar. A medida que caminaba, la sensación de estar atrapado en un lugar extraño y antiguo lo invadió.
Era como si estuviera dentro de una especie de caverna o túnel, y las paredes a su alrededor estaban cubiertas por algo que no podía identificar. Un tipo de moho negro, que parecía moverse, pulsar, como si fuera una forma de vida en sí mismo. Finalmente, al llegar a una abertura en la pared, vio una figura parada en la distancia. Era una silueta que no lograba distinguir bien, una sombra borrosa, pero lo suficientemente alta como para imponer respeto. La figura no se movió, pero Tomás, como si fuera arrastrado por una fuerza invisible, comenzó a caminar hacia ella, incapaz de detenerse. Cuando estuvo cerca, la figura se giró hacia él, y Tomás se dio cuenta de que no era humana. Era algo mucho más extraño, algo que parecía una amalgama de sombras, una entidad que fluía y cambiaba de forma, pero que, al mismo tiempo, parecía reconocible. Su rostro, si es que se le podía llamar rostro, era una mezcla de caras humanas desfiguradas, distorsionadas, todas mirándolo fijamente con ojos vacíos. «¿Qué es este lugar?», preguntó Tomás, su voz quebrada por el miedo y la incomodidad. La figura no respondió con palabras, sino con una mirada penetrante, como si le mostrara algo en su mente. Tomás sintió una ráfaga de imágenes oscuras y desordenadas invadir su cerebro, visiones de cosas que no podía comprender. Personas atrapadas, gritos, ruinas, sombras devorando luz. La figura levantó una mano, señalando hacia un agujero en la pared. Tomás miró en esa dirección y vio un profundo abismo que parecía tragarse todo lo que se le acercaba. La sensación de vacío lo abrumó. «Este es el camino», dijo la figura, finalmente, con una voz rasposa. «El camino hacia lo que buscas. Hacia lo que has despertado. Pero ten cuidado, lo que encuentres no será lo que esperas». Tomás, ahora completamente desorientado, dio un paso atrás. La figura desapareció en la penumbra, dejando atrás una sensación de frío absoluto. Sin saber por qué, sin entender completamente lo que había sucedido, Tomás miró el agujero en la pared, y supo que debía seguirlo. No podía retroceder ahora. Ya estaba demasiado involucrado. La casa, el espejo, las sombras, todo se conectaba de alguna manera, y de alguna forma, Tomás sabía que solo avanzando podría encontrar las respuestas. Y con el corazón acelerado, se adentró en la oscuridad. Capítulo 6. El umbral de la mente. Tomás avanzó, el suelo irregular bajo sus pies resonando en la quietud de la oscuridad. El aire a su alrededor era opresivo, como si cada respiración estuviera impregnada con la sensación de ser observado. Todo lo que había vivido hasta ese momento, la figura en el espejo, las sombras que se retorcían en las paredes, las voces susurrantes en la caverna, todo se sentía como si fuera solo una parte de algo mucho más grande y peligroso. Un laberinto sin salida, pero con un propósito que aún no podía entender. Mientras caminaba por el pasillo sombrío, las paredes a su alrededor parecían cerrarse lentamente, como si estuvieran empujando a Tomás hacia una dirección específica, una dirección que él no había elegido, pero que de alguna manera lo estaba guiando. Las grietas en las paredes se hicieron más grandes, y a través de ellas, una luz verdosa y distorsionada se filtraba, bañando el camino con un resplandor enfermizo. La sensación de que algo lo estaba acechando, algo mucho más grande que las sombras que lo rodeaban, crecía con cada paso. El miedo era un peso sobre su pecho, pero había algo más que lo mantenía en movimiento. Una extraña sensación de urgencia lo invadía, como si el mismo aire que respiraba estuviera lleno de voces calladas, implorándole que siguiera, que no se detuviera. De repente, la presión en su pecho aumentó, y la oscuridad a su alrededor comenzó a arremolinarse de forma extraña. El suelo tembló bajo sus pies, y un fuerte zumbido resonó en sus oídos, como si algo estuviera rompiendo la barrera entre dos mundos. Un destello de luz cegadora lo envolvió, y antes de que pudiera reaccionar, fue arrastrado por una fuerza invisible. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en la caverna. El suelo bajo sus pies estaba cubierto por una alfombra de terciopelo oscuro, y las paredes, que antes estaban llenas de grietas, ahora estaban perfectamente lisas, cubiertas con tapices de un rojo profundo. La luz en la habitación era suave y cálida, pero algo en su interior le decía que este no era un lugar seguro. A lo lejos, vio una figura de pie, observándolo. Era una figura humana, vestida con ropas antiguas, pero su rostro estaba oculto por una máscara de metal, con extraños símbolos grabados en ella. Tomás se quedó quieto, observando la figura que parecía esperar algo de él, como si lo estuviera juzgando. «Has cruzado el umbral», dijo la figura, su voz profunda y resonante,
pero a la vez distante, como si proviniera de algún lugar más allá de este mundo. Has dejado atrás la oscuridad que te envolvía. Pero ahora te enfrentas a la verdad. Tomás no sabía qué responder. Solo había seguido el camino sin entender completamente lo que estaba sucediendo. Todo parecía irreal, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Pero la figura frente a él no lo dejaba indiferente. Había algo en su presencia, en su calma tensa, que lo hacía sentir que su destino estaba ligado a este encuentro. ¿Quién eres?, preguntó Tomás, su voz vacilante. La figura se movió lentamente hacia él, y Tomás sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Cada paso que daba la figura parecía hacer que el aire a su alrededor se volviera más espeso, más denso. Era como si cada movimiento estuviera trazado por una fuerza que desbordaba la realidad. Soy un guardián, respondió la figura, levantando una mano enguantada hacia el espejo que colgaba en la pared. UN Protector de las Puertas Q has cruzado. Y ahora que has entrado aquí, no hay vuelta atrás. La figura se acercó aún más, y Tomás, incapaz de moverse, la observó de cerca. La máscara que cubría su rostro parecía estar viva, como si los símbolos en ella se movieran, cambiando de forma con cada respiración. Era algo que desbordaba la lógica, algo que desafiaba la comprensión humana. Lo que has despertado, continuó la figura, no puede ser ignorado. Ya no solo estás en la casa, ni siquiera en este mundo. Has tocado algo más grande, algo que va más allá de todo lo que conoces. Y ahora debes enfrentar las consecuencias. Tomás sintió como si el peso de sus palabras lo aplastara. Las palabras de la figura resonaron en su mente, pero no lograba comprender lo que significaban realmente. La casa, el espejo, las sombras, la figura en la caverna, todo se había conectado de alguna manera, y él era la pieza que faltaba en ese rompecabezas. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz rota por la desesperación. La figura, sin moverse, señaló un pequeño altar en la esquina de la habitación. Sobre él, había una piedra lisa y oscura, con símbolos grabados en ella. La piedra emitía una luz tenue, casi imperceptible, pero había algo en ella que atraía la mirada de Tomás. Era como si la piedra estuviera conectada con todo lo que había experimentado hasta ahora. Un punto de convergencia entre mundos, entre realidades. Debes tomar la piedra, dijo la figura. Y con ella, encontrarás lo que buscas. Pero debes estar preparado, porque lo que verás no es lo que imaginas. La verdad que te aguarda está más allá de lo que tu mente puede comprender. Tomás, sin poder resistirse, caminó hacia el altar. Cada paso que daba lo acercaba más a la piedra, y con cada paso, el aire parecía volverse más denso, más cargado de una energía que no podía entender. Cuando finalmente llegó a la piedra, extendió una mano temblorosa y la tocó. Un choque eléctrico recorrió su cuerpo al instante, y una serie de imágenes caóticas invadieron su mente. Vio figuras sombrías, mundos que se desmoronaban, puertas que se abrían hacia lugares imposibles. Vio a la casa, no como un edificio, sino como una entidad, algo consciente, algo que había existido desde el principio de los tiempos, alimentándose de los recuerdos y las almas que atrapaba en su interior. Las voces regresaron, gritos lejanos de personas atrapadas en el mismo destino que él. Y en medio de ese caos, una sola frase emergió con claridad. La casa nunca olvida. Tomás retrocedió, soltando la piedra. Su mente estaba abrumada, y el miedo que había sentido antes se multiplicó. No sabía si estaba en un sueño o si lo que veía era real. Pero una cosa estaba clara, ya no podía escapar. La casa lo había elegido, y la verdad, aunque aterradora, debía enfrentarse. La figura observó todo en silencio, y con una última mirada penetrante, dijo: «Ahora sabes lo que eres». Y con esas palabras, la figura desapareció en la oscuridad, dejando a Tomás solo en la habitación, con la piedra y la verdad a su alcance, pero sin saber cómo salir de esa pesadilla. Capítulo 7. La voz en la oscuridad. El aire en la habitación se volvió aún más denso tras la desaparición de la figura enmascarada. Tomás, parado junto al altar, con la piedra aún temblorosa en su mano, sentía como si todo lo que había experimentado hasta ese momento fuera solo un preludio a algo mucho más oscuro y profundo. La piedra que había tocado seguía emitiendo una luz débil, pero en su interior resonaba una energía oscura, inquietante, como si la misma esencia de la casa estuviera en contacto con él, filtrándose a través de sus venas.
Con cada respiración, sentía que el tiempo se alargaba, como si la realidad misma estuviera torcida. La habitación ya no parecía una habitación. Las paredes, antes lisas, ahora palpitaban suavemente, como si fueran órganos vivos, respirando, esperando. En las grietas de las paredes, sombras que se movían con vida propia emergían, deslizando lentamente hacia él, pero de alguna manera, sin acercarse demasiado. Había algo extraño en la atmósfera, como si la casa estuviera observándolo, estudiándolo. Tomás no sabía qué hacer. Cada paso que daba en esa habitación parecía alejarlo más de la comprensión de lo que estaba sucediendo, y sin embargo, una fuerza invisible lo impulsaba a avanzar, a seguir explorando, a seguir adelante, aunque no comprendiera por qué. Al observar la piedra, una voz surgió de la nada. No era una voz que provenga de una persona, sino una presencia, una vibración que le caló hasta los huesos. Era tan clara que parecía resonar dentro de su mente, aunque sus labios no se movieran. La casa no es lo que parece. Nunca lo ha sido. La voz, profunda y resonante, se unió con las sombras que se deslizaban por las paredes. El tono era suave, pero al mismo tiempo, cargado de una tristeza infinita, como si esa voz estuviera atrapada en el tiempo, suspendida entre lo que era y lo que ya no podría ser. Tomás giró sobre sus talones, buscando la fuente de esa voz, pero no había nada allí. Ninguna figura, ningún ser. Solo la luz tenue de la piedra y las sombras que se movían suavemente alrededor de él. Este lugar es un eco. La voz continuó, con una calma inquietante. Un eco de lo que fue. Un susurro de algo que ha existido desde antes de que los humanos caminaran sobre la tierra. La casa no es solo un edificio. Es un lugar de tránsito, de transformación, de memoria. Tomás cerró los ojos por un momento, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Cada palabra parecía hundirse más en su mente, tejida con hilos invisibles, como si estuvieran arrancando pedazos de su propia percepción de la realidad. Y ahora, tú también eres parte de ella. Las palabras de la voz se convirtieron en un eco dentro de su mente, un zumbido que resonaba y se multiplicaba, repitiendo la misma idea una y otra vez. Tomás intentó respirar con calma, pero el aire parecía volverse más espeso, más pesado. Cada vez que exhalaba, sentía como si su aliento fuera absorbido por la misma oscuridad que lo rodeaba. A lo lejos, un sonido crujiente interrumpió el silencio, y una figura apareció en la esquina de la habitación. Era una figura difusa, casi translúcida, que se desvanecía y reaparecía a medida que se movía. Tomás no pudo evitar un escalofrío cuando la figura levantó la cabeza y se dirigió hacia él, moviéndose con una lentitud inquietante. La figura se acercó hasta quedar a pocos pasos de él, y por un momento, todo se detuvo. La luz de la piedra brilló más intensamente, iluminando parcialmente el rostro de la figura. No era una cara humana, pero tampoco era completamente ajena. Era un rostro desfigurado, uno que parecía haber sido creado de fragmentos de varios rostros humanos, combinados en una amalgama extraña. Los ojos, que no parecían tener pupilas, brillaban con una luz etérea, casi espectral. Lo que estás buscando, lo que has venido a encontrar, no te llevará a la paz, dijo la figura con voz quebrada, como si hablara desde un abismo profundo. La paz no existe aquí. Tomás sintió que su corazón latía con fuerza. Las palabras de la figura parecían penetrar en su pecho, como si quisieran despojarlo de sus propios pensamientos. La casa está viva. No es un lugar, es una entidad, y todo lo que ha sucedido, todo lo que has visto, es solo el principio. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Tomás, y por un momento, algo dentro de él, un impulso profundo y primal, le dijo que debía escapar, que debía huir de ese lugar. Pero algo lo retuvo. Algo en la figura que estaba frente a él lo mantenía en ese lugar, aunque no comprendiera por qué. La figura levantó la mano, señalando hacia la puerta de la habitación, una puerta que Tomás no había notado antes, pero que ahora se encontraba abierta. Una puerta negra, de la que salía una corriente de aire frío y pesado, como si estuviera soplando desde algún lugar lejano, de algún lugar fuera del tiempo. Esa es la puerta que debes cruzar, dijo la figura, mientras su rostro comenzaba a desvanecerse, como si estuviera perdiendo solidez. Dentro de ella están todas las respuestas, pero también las consecuencias de haber llegado hasta aquí. Tomás no podía apartar la mirada de la puerta. Algo en su interior le decía que ese era el único camino.
La casa, la voz, las sombras, todo lo que había experimentado hasta ese momento lo había llevado hasta allí. Y ahora, sin más opciones, no podía evitarlo. El impulso de avanzar era más fuerte que el miedo. Con un último vistazo a la figura, que ahora era solo una sombra, Tomás dio un paso hacia la puerta, sintiendo como su corazón latía con fuerza en su pecho, como si estuviera a punto de desbordarse. El frío del aire que salía de la puerta lo envolvió cuando la cruzó, y a medida que avanzaba, el sonido de su respiración se mezclaba con un eco lejano, como si alguien lo estuviera siguiendo. La puerta se cerró detrás de él con un ruido sordo, y Tomás se encontró en la oscuridad nuevamente. Pero esta vez, no estaba solo. Capítulo 8. La cámara de los ecos. El aire estaba cargado de una densidad inhumana. Tomás dio un paso hacia adelante, sintiendo que el suelo bajo sus pies se desmoronaba de alguna forma invisible, como si el suelo mismo estuviera siendo disuelto por una fuerza más allá de su comprensión. La puerta se cerró con un estrépito detrás de él, y la oscuridad lo rodeó como una manta pesada. No había luces, ni sonidos, solo el eco lejano de su propia respiración, resonando en las paredes invisibles del lugar al que había entrado. A medida que avanzaba, una sensación extraña lo envolvía. No era la misma oscuridad que había sentido antes, cuando se encontraba en la caverna o incluso dentro de la casa. Esta era diferente, casi palpable, y algo en su interior le decía que todo lo que veía y escuchaba aquí no era real, no era de este mundo. Era como si estuviera dentro de una parte olvidada de la casa, una sección que estaba completamente desconectada de la realidad tangible. La sensación era como caminar dentro de un sueño, pero un sueño que parecía tener su propia voluntad, uno que lo observaba, que lo dirigía, que lo acechaba. De repente, una suave vibración recorrió el suelo, un zumbido que parecía surgir del mismo aire. Era un sonido grave, pero a la vez tinteado con un extraño toque melódico, como si la propia estructura de la casa estuviera cantando, resonando con alguna vibración que solo los más sensibles podían percibir. Tomás se detuvo y prestó atención a su alrededor, pero no podía ver nada, solo las sombras que lo rodeaban. El sonido creció lentamente en intensidad, y con ello, las sombras a su alrededor comenzaron a moverse. No era solo que las sombras se alargaban o encogían, parecía como si estuvieran tomando forma, convirtiéndose en figuras amorfas que se desplazaban lentamente por las paredes. Tomás cerró los ojos por un momento, como si pudiera deshacerse de la sensación de ser observado, pero al abrirlos nuevamente, las figuras seguían allí, más definidas, más nítidas. Eran sombras humanas, pero no completamente humanas. Parecían estar hechas de fragmentos de recuerdos, retazos de almas atrapadas en el limbo de la casa. Las figuras no lo miraban directamente, pero sentía sus ojos en él, como si cada movimiento que hacía fuera registrado, cada respiración un eco profundo que las figuras pudieran percibir. Sentía un escalofrío recorrer su espalda. Estas entidades, si es que se les podía llamar de alguna manera, no eran de este mundo. Y algo dentro de él le decía que no debía acercarse más. A pesar de esa advertencia interna, una fuerza inexplicable lo empujaba a avanzar. Sus pasos resonaron en el silencio, eco tras eco, como si cada paso lo llevara más y más lejos de la realidad conocida. Entonces, en la distancia, algo cambió. Un destello de luz interrumpió la oscuridad, y con ella, una visión desconcertante apareció ante sus ojos. Era una cámara enorme, más grande que cualquier habitación de la casa que Tomás hubiera visto. En el centro de la habitación, sobre un pedestal, había un objeto. Una esfera, que brillaba con una luz propia, una luz fría, intensa, como si el sol mismo estuviera atrapado dentro de ella. La esfera estaba rodeada por un aura de niebla irreal, como si emanara algo más que luz, algo mucho más profundo, algo que no pertenecía a este mundo. Tomás no pudo evitar acercarse, atraído por esa luz que parecía llamarlo, invitándolo a desentrañar el misterio que contenía. La cámara, a pesar de su inmensidad, estaba en un silencio absoluto, pero cuando Tomás llegó al pedestal, un estremecimiento recorrió todo su cuerpo. La esfera comenzó a vibrar, lenta y suavemente al principio, y luego con una fuerza cada vez mayor, como si la esfera estuviera tomando vida propia, como si fuera un corazón latiendo, un alma que despertaba. El sonido que acompañaba esta vibración era casi insoportable, un zumbido agudo que calaba en su mente, penetrando hasta los rincones más oscuros de su pensamiento. Tomás, incapaz de apartar la mirada, extendió su mano hacia la esfera. Pero justo antes de tocarla,
La esfera emitió una explosión de luz cegadora que lo arrojó hacia atrás, haciendo que su visión se distorsionara. Cayó al suelo, pero no pudo apartar los ojos de la esfera. «No lo toques», una voz resonó en su mente, tan fuerte y clara que casi le dolió. Era una voz que no podía identificar, pero que sonaba como si fuera un grito ancestral, un eco que llevaba siglos atrapado en ese lugar. El suelo tembló violentamente, y Tomás sintió como si el tiempo se hubiera detenido por un momento. Las figuras sombrías, antes dispersas en la oscuridad, ahora se acercaban a él. Había algo en sus ojos, en sus movimientos, algo que lo llenaba de terror. Tomás intentó levantarse, pero su cuerpo no respondía. Estaba atrapado en un trance, una especie de parálisis provocada por la fuerza que emanaba de la esfera. «Sal de aquí», la voz gritó, ahora más urgente, más desesperada. «No perteneces aquí». Est lugar te devorara. Pero Tomás no podía moverse. La esfera brillaba con una luz intensa, como un faro en la oscuridad, y las sombras que lo rodeaban comenzaban a formar figuras más definidas, más cercanas. Al principio, Tomás pensó que eran humanos, pero pronto se dio cuenta de que no lo eran. Eran sombras retorcidas, figuras de personas atrapadas en algún tipo de agonía interminable, almas perdidas condenadas a vagar por la casa. Esos ojos vacíos, esas expresiones de sufrimiento, lo rodeaban lentamente. Y entonces, en un destello de lucidez, Tomás comprendió la verdad. La casa no solo atrapaba a aquellos que entraban en ella. La casa era el espejo, el abismo. Aquellos que entraban, aquellos que se atrevieron a cruzar sus puertas, se convertían en parte de ella. No salían de allí, no escapaban. Quedaban atrapados dentro de sus paredes, sus voces, sus recuerdos, sus sufrimientos, todo se fusionaba con la casa. Y la casa, como un ser consciente, las absorbía, las transformaba, las guardaba para siempre. «No hay salida», pensó Tomás, mientras el miedo lo invadía por completo. «No hay forma de escapar de esto». Un estruendo resonó a su alrededor, y las sombras comenzaron a acercarse aún más, apoderándose de la habitación. Tomás, paralizado por el terror, sintió que el aire se volvía más denso, y la realidad a su alrededor comenzaba a desmoronarse. Y en ese momento, en medio de la oscuridad y las sombras, una puerta apareció en el muro. No estaba allí antes. Una puerta que emitía un resplandor suave y cálido, una puerta que parecía llamarlo, guiándolo hacia su inevitable destino. Tomás, sin comprender por completo lo que estaba sucediendo, se levantó del suelo, sintiendo como si estuviera siendo empujado por una fuerza invisible. Se acercó a la puerta, dejando atrás la esfera, dejando atrás las sombras, dejando atrás todo lo que había conocido. Solo había una cosa que sabía con certeza: la casa no lo dejaría ir tan fácilmente. Capítulo 9. El camino invertido. La puerta frente a Tomás comenzó a brillar más intensamente, como si reconociera su presencia y lo invitara a cruzar. Era una luz cálida, reconfortante en su resplandor, pero algo dentro de él, una corazonada visceral, le decía que esa luz no era lo que parecía. La casa, en su totalidad, estaba cargada de engaños, y ahora, Tomás se encontraba a punto de dar un paso más en su descenso hacia lo desconocido. El miedo lo envolvía, pero también había una creciente sensación de inevitabilidad. Como si, en algún nivel profundo de su ser, supiera que debía seguir adelante, que el destino lo había arrastrado hasta ese punto, y que no había forma de volver atrás. Cada vez que intentaba racionalizar la situación, todo se volvía más surrealista, más irreal. Las sombras que lo rodeaban parecían moverse con un propósito, pero el propósito de qué, Tomás no lo entendía aún. Con una determinación que no entendía completamente, se acercó a la puerta, y justo cuando sus dedos tocaron el pomo, un frío inesperado lo recorrió. La puerta se abrió lentamente, revelando un pasillo largo, oscuro, cubierto por una neblina espesa. La atmósfera era opresiva, casi tangible. La sensación de que algo lo observaba lo golpeó como un puño en el pecho, pero no podía retroceder. La curiosidad, la necesidad de respuestas, lo empujaba a seguir. Al cruzar el umbral, el zumbido extraño que había sentido en la cámara aumentó de intensidad. No solo lo podía oír, sino que ahora parecía vibrar en sus huesos, en su propio ser. Cada paso que daba lo acercaba más a un destino incierto, a un conocimiento que no estaba seguro de querer tener. El pasillo se alargaba ante él como un túnel interminable,
pero no había puertas, ni ventanas, solo paredes opacas, como si estuviera dentro de una bóveda sellada. El aire en el pasillo era espeso, casi como si estuviera respirando a través de un velo. Un sutil olor a moho y tierra húmeda flotaba en el ambiente. El zumbido se volvía más frenético, más caótico, y Tomás comenzó a sentir que estaba perdiendo el control. Su respiración se hacía más rápida, su pulso más fuerte, mientras el pasillo parecía alargarse aún más. Cada paso lo llevaba más y más lejos de la realidad que conocía. De repente, el pasillo se interrumpió bruscamente. No había más camino que seguir. Ante él, había una pared. Pero esta no era una pared normal, era una pared de cristal opaco, como si estuviera mirando a través de una ventana hacia algo más allá, algo que no podía ver claramente. A medida que Tomás se acercaba, pudo distinguir sombras moviéndose al otro lado del cristal, sombras que parecían estar observándolo. Esas sombras se contorsionaban de manera inquietante, como si intentaran atravesar el cristal, pero no pudieran. La sensación de ser observado se intensificó, y una presión sobre su pecho lo hizo detenerse. Sin embargo, no podía retroceder. No podía dejar de mirar. Había algo en ese cristal que lo mantenía cautivo, como si estuviera atrapado dentro de una burbuja de tiempo suspendido. Su mente comenzó a llenar los espacios vacíos con pensamientos oscuros, recuerdos distorsionados, y una inquietante certeza de que no estaba solo en ese pasillo. Tú no estás solo. Nunca lo has estado. La voz sonó en su mente, clara y nítida, como si estuviera dentro de su cabeza. Tomás se giró, buscando la fuente de esa voz, pero no había nadie más en el pasillo. Solo el cristal frente a él y las sombras que danzaban al otro lado. Este lugar te conoce. Te ha estado esperando. Tomás sintió como su cuerpo se tensaba. No sabía si estaba perdiendo la cordura o si algo mucho más grande estaba jugando con él, manipulando su percepción, su voluntad. ¿Qué era esa voz? ¿De dónde venía? Se sintió invadido por una sensación de angustia, de impotencia. No podía escapar, ni comprender lo que estaba sucediendo. Las sombras al otro lado del cristal comenzaron a moverse más rápido, como si algo las estuviera empujando. Se retorcían con una violencia que casi podía sentir en su piel. La visión a través del cristal se volvía cada vez más distorsionada, como si el mismo vidrio estuviera distorsionando la realidad, plegándola sobre sí misma. En ese instante, un reflejo apareció en el cristal. No era su reflejo, sino una figura difusa, como una sombra humana, que se acercaba lentamente hacia él. Tomás retrocedió un paso, pero la figura también lo hizo, y pronto, se dio cuenta de que el reflejo no solo lo observaba, sino que se estaba acercando con una intención definida. Cada movimiento de la figura era imitado por él, como si estuviera atrapado en una especie de espejo invertido, en una realidad que no era la suya. Lo sabes, ¿verdad? La voz resonó nuevamente en su mente, esta vez acompañada por un susurro sibilante. No puedes escapar. El reflejo es parte de ti. Siempre lo ha sido. Eres parte de la casa ahora. Tomás sintió el terror apoderarse de él. No era solo la casa lo que lo tenía atrapado. Estaba atrapado dentro de sí mismo, dentro de algo mucho más profundo, mucho más oscuro, que no podía entender ni controlar. Era como si la casa, el pasillo, el cristal, todo estuviera siendo controlado por una fuerza que lo había ligado a ella. Su reflejo lo había atraído hacia ese lugar, hacia ese punto de no retorno. Al girar para buscar una salida, vio que la pared de cristal ya no era una barrera, sino una entrada. Se abrió lentamente, revelando una vasta sala oscura, completamente vacía, excepto por una figura en el centro. La figura de alguien que no podía reconocer, pero que sentía familiar. Antes de que pudiera mover un músculo, una presión indescriptible lo empujó hacia adelante, y Tomás se vio caminando sin quererlo, sin poder controlarlo, hacia esa figura. La puerta detrás de él se cerró, y una oscuridad total lo envolvió. Capítulo 10. El rostro del abismo. La oscuridad lo rodeaba por completo, y Tomás sentía como si estuviera flotando en el vacío, suspendido entre las sombras y el miedo. Los muros que lo habían contenido hasta ahora ya no eran visibles, ni la figura que había percibido a través del cristal. Todo lo que quedaba era la sensación creciente de estar atrapado en un lugar sin forma, una especie de limbo donde el tiempo parecía haberse detenido. Sin embargo, algo lo empujó hacia adelante,
una fuerza invisible que lo atraía con una intensidad casi palpable. No podía ver, pero sentía. Sus pies tocaban el suelo, y aunque el aire seguía siendo pesado y sofocante, ya no lo hacía sentirse tan claustrofóbico como antes. Ahora, era como si la propia casa le estuviera guiando hacia un destino sin retorno. Y entonces, de repente, la oscuridad comenzó a disiparse lentamente. Frente a él, emergió una tenue luz, como si un faro lejano se estuviera encendiendo, pero a medida que se acercaba a esa luz, su forma cambiaba. No era una lámpara, ni una antorcha, ni algo tangible. Más bien, parecía ser una manifestación de la misma oscuridad que lo había rodeado, un resplandor negro, una luz que no iluminaba, sino que absorbía. Tomás se detuvo en seco. El lugar frente a él era ahora una sala vasta, aunque sin detalles claros, como si el espacio fuera interminable. Y en el centro de esa sala, una figura, una presencia, comenzó a materializarse. Era la figura que había visto a través del cristal, pero ahora estaba más cerca, más real. Estaba de pie, inmóvil, con la cabeza inclinada hacia él, como si esperara que avanzara. La figura era borrosa, como si fuera parte de la misma niebla que flotaba a su alrededor, pero sus ojos, esos ojos eran los más claros que Tomás había visto en todo ese tiempo. Eran ojos que no pertenecían a ningún ser humano. No, no eran ojos de un ser físico, sino más bien de algo profundo, algo que existía más allá de los límites de la comprensión. Eran ojos vacíos, pero al mismo tiempo llenos de una sabiduría ancestral, sabiduría que no provenía de la mente humana, sino de un lugar mucho más antiguo, más primitivo. La criatura, si es que era una criatura, no mostraba ningún rostro ni ningún rasgo que pudiera describirse como humano. Simplemente, los ojos brillaban en la oscuridad. Tomás intentó moverse, pero sus piernas no respondían. Estaba paralizado, atrapado en una especie de trance profundo. Podía sentir como algo dentro de él luchaba por liberarse, pero era inútil. La fuerza que emanaba de la figura lo mantenía en su lugar, implacable y absoluta. La figura comenzó a hablar, pero no con una voz audible. No había sonido, pero Tomás lo escuchaba en su mente, como una transmisión de pensamientos que no provenían de su propia conciencia. Has cruzado el umbral, Tomás. Las palabras resonaron en su cabeza con una claridad absoluta, como si estuviera escuchando su propio pensamiento, pero a la vez completamente ajeno a él. Este es el último paso. La voz continuó, fría y distante, pero cargada con una carga emocional que Tomás no pudo entender del todo. Este es el momento en que tú y la casa, por fin, serán uno. Tú, como todos los demás antes de ti, te has convertido en parte de lo que esta casa representa. Tomás sintió un nudo en el estómago. No entendía. No podía comprender lo que significaban esas palabras. La casa, ¿convertirlo en qué? Un eco. ¿Una sombra? La casa no es solo un lugar, Tomás. La voz penetró aún más en su mente, despojando de cualquier remanente de control que pudiera tener sobre sí mismo. Es una memoria, una vibración del pasado que nunca ha dejado de latir. Las almas que se pierden aquí, se fusionan con ella. Las sombras que has visto son pedazos de lo que una vez fueron, fragmentos de la memoria de esta casa. Y tú ahora eres parte de ello. Las palabras lo golpearon como un torrente. Tomás intentó hacer un esfuerzo por procesar lo que estaba sucediendo, pero la comprensión parecía desvanecerse justo cuando trataba de alcanzarla. La figura frente a él se disolvió por un momento, dejando solo una sombra negra flotante. Luego, esa sombra se estiró hacia él, envolviéndolo en una niebla espesa que penetraba su piel, sus huesos, su mente. ¿Qué quieres de mí? Tomás logró preguntar, aunque su voz sonó distante, casi apagada por el zumbido persistente en su cabeza. Su cuerpo se sentía pesado, como si estuviera siendo absorbido por la propia esencia de la casa. Te hemos estado esperando. La voz susurró, como si le hablara al oído. Te hemos estado observando, Tomás. La casa sabe quién eres, sabe lo que eres. Y ahora que has llegado hasta aquí, ya no hay vuelta atrás. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, y Tomás sintió que algo dentro de él se quebraba, como si las paredes de su ser comenzaran a derrumbarse bajo el peso de la verdad. Lo que la casa había dicho, lo que él había comenzado a intuir, era más terrible de lo que podía comprender. El lugar, la figura, la voz,
Todo se fusionaba en algo que no podía comprender, pero que sentía profundamente en su ser. La verdad estaba justo frente a él, aunque no podía verla, no podía comprenderla con claridad. Sabía solo que el tiempo ya no existía para él, que había cruzado un punto sin retorno. Ya no era solo un visitante, ni siquiera una víctima. Era algo más. Este es el abismo, Tomás. El lugar donde lo que era, lo que ha sido, y lo que será se funden. Y tú eres una parte de ello ahora. En ese momento, una imagen se formó en su mente, una visión borrosa de los otros que habían pasado por allí. Otros como él, que habían cruzado el umbral, y al igual que él, habían desaparecido. Ahora, todos se habían convertido en fragmentos de la casa, fragmentos de una memoria interminable, de un ciclo sin fin. No hay salida, susurró la voz. Tomás cerró los ojos, derrotado, mientras la niebla lo envolvía por completo, apagando la luz, apagando su ser. Sabía que la casa, al fin, lo había reclamado. Capítulo 11. La risa eterna. Tomás sintió que su mente se disolvía en el vacío, como si cada pensamiento, cada recuerdo, cada parte de sí mismo fuera absorbida por una fuerza mucho más grande, mucho más antigua que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. La niebla lo rodeaba, densa y espesa, pero no le ofrecía la liberación del olvido. En lugar de eso, la niebla se convirtió en algo más, algo que palpaba su alma, que la acariciaba con una suavidad inquietante. La voz, la misma que había escuchado dentro de su cabeza, seguía resonando en los rincones de su conciencia, y con cada palabra que pronunciaba, algo dentro de Tomás se quebraba, como si la realidad misma estuviera desmoronándose alrededor de él. La sombra, la figura que lo había observado desde el principio, no había desaparecido. Ahora, en su mente, Tomás podía verla claramente, una criatura sin forma, un reflejo de todo lo que se había perdido, todo lo que había sido olvidado, y todo lo que la casa había engullido a lo largo de los siglos. No te sientas especial, Tomás. Todos los que han llegado hasta aquí han pasado por lo mismo. Todos ellos. La figura, aunque aún indistinta, parecía reír en silencio, como si disfrutara del sufrimiento de Tomás. Era una risa sin sonido, pero aún así, lo sentía en su pecho, como si la vibración de esa risa recorriera cada fibra de su ser, cada rincón de su alma. La risa no era simplemente un sonido. Era el eco de algo mucho más antiguo, mucho más profundo. Era una manifestación de la casa misma, de su poder, de su dominio. Era la risa de los que nunca se habían ido, de los que siempre permanecen atrapados, sus voces perdidas en las paredes, sus pensamientos atrapados en las vigas que sostenían esa estructura maldita. Tomás comenzó a entender, aunque no quería aceptarlo. No estaba solo en este lugar. No solo porque las sombras lo observaban, sino porque las almas de aquellos que habían llegado antes que él estaban aquí, atrapadas como él. Cada uno de los que había cruzado el umbral de la casa, cada uno de los que había quedado atrapado, ahora formaba parte de esta risa, de este tormento interminable. La casa no era solo un lugar de terror, sino un lugar de memoria, donde las almas quedaban atrapadas y se fusionaban con la casa, con su historia, con su ciclo de sufrimiento eterno. Tomás luchó, tratando de pensar, tratando de mantener algún resquicio de su propia humanidad, pero la presión de la casa lo estaba despojando de todo lo que conocía. Ya no era capaz de diferenciar sus propios pensamientos de las voces que lo rodeaban. Cada palabra que escuchaba, cada sonido, se convertía en una parte de su ser, en algo tan íntimo que no podía distinguir que era suyo y que era de la casa. Nosotros reímos porque sabemos lo que te espera, Tomás, dijo la voz. Reímos porque en cada uno de nosotros hay un pedazo de ti, y en ti hay un pedazo de todos nosotros. Tú nos perteneces ahora, igual que nosotros te pertenecemos a ti. La casa, en su infinita crueldad, no había solo absorbido a aquellos que se habían perdido en sus pasillos. La casa había convertido sus almas en una pieza de su maquinaria eterna, en una fuerza viviente que nunca moriría, que nunca dejaría de alimentar la oscuridad que la sostenía. En ese instante, Tomás tuvo una visión. No una visión como las que había tenido hasta ahora, sino una visión clara, vívida. Vio las caras de aquellos que se habían perdido antes que él, sus ojos vacíos, sus rostros desfigurados, sus cuerpos quebrados, pero aún conscientes. Atrapados, como él, en esa terrible repetición, en esa cárcel mental que la casa había creado para ellos. Vio a cada uno de los que había estado antes, atrapados en la misma risa, en la misma condena.
Nosotros no somos nada sin ti, Tomás. La voz se suavizó, adquiriendo un tono casi dulcemente persuasivo. Tú eres la última pieza que necesitamos para que el ciclo se complete. Sin ti, la casa no puede seguir. Tú eres el último, y el primero. Tomás, abrumado por la revelación, intentó resistir, pero la presión en su pecho era insoportable. La risa de las sombras lo rodeaba, un torrente de voces entrelazadas, todas riendo en una sincronía grotesca. La realidad a su alrededor comenzaba a desvanecerse, y con cada risa, la luz de su conciencia se desvanecía lentamente. Pero entonces, en medio de la oscuridad, algo se iluminó. No era luz, no era resplandor. Era algo mucho más profundo, algo que vino desde lo más profundo de su ser, algo que no pertenecía a la casa. Era el último vestigio de su humanidad, algo que la casa no podía consumir, algo que no podía ser manipulado. ¿Quién eres? Tomás se escuchó a sí mismo preguntar, y la voz, que ahora era suya, resonó fuerte, desafiando la corriente de risas que lo rodeaba. La risa se detuvo. La casa se detuvo. Soy alguien que aún tiene una opción, respondió, en su mente, algo que no era la casa. Algo que era él. Soy alguien que aún no ha perdido completamente su voluntad. Las sombras, la casa, la oscuridad, todo se paralizó, y por un breve momento, Tomás sintió que la niebla se desvanecía, que las cadenas que lo ataban comenzaban a aflojarse. El lugar, la casa, todo parecía desconectarse de su ser. Las voces, la risa, la confusión, se desvanecieron, y en su lugar, solo quedó el silencio. Un silencio profundo, aplastante. Tomás no sabía cuánto tiempo había pasado. Podía sentir su corazón latir con fuerza, pero no sabía si aún estaba en el mismo lugar o si había sido liberado de alguna forma. Las sombras ya no lo rodeaban. Ya no podía escuchar la risa, ni sentir la presencia de los demás. Lo único que sabía era que, en ese momento, tenía una última oportunidad. Una última oportunidad para reclamar su libertad, para escapar del ciclo eterno que la casa había tejido con tantos otros antes que él. Pero no sabía si sería suficiente. Y, más importante aún, no sabía si la casa le permitiría escapar. Capítulo 12. La liberación o la condena. Tomás se encontraba en un vacío profundo, un espacio que no podía comprender. El silencio lo rodeaba, pesando sobre su pecho como una carga insoportable. Era un silencio extraño, casi abrumador, que le arrancaba todo sentido de realidad. Ya no podía ver las sombras que lo habían perseguido durante todo este tiempo, ni la oscura figura que había sido la fuente de su tormento. De alguna manera, el lugar donde se encontraba ya no era el mismo. La casa, con todos sus pasillos, sus ecos, sus risas macabras, parecía haberse disuelto. Era como si el espacio mismo se hubiera convertido en algo ajeno, un abismo donde ni la oscuridad ni la luz podían definir sus límites. Un frío mordaz lo recorrió, pero no era el frío físico que lo había abrazado en las profundidades de la casa. Era un frío que llegaba desde lo más profundo de su ser, como si todo lo que había conocido, todo lo que había sido, ya no existiera más. Tomás no sabía si seguía allí, en el mismo lugar o si había sido transportado a otra dimensión. Las paredes de la casa, que antes lo habían contenido, ya no estaban a su alrededor. Ni el sonido de sus propios pasos resonaba en el suelo. Tomás cerró los ojos, buscando cualquier atisbo de familiaridad. Pero lo único que encontró fue el eco de su respiración, que parecía ahogarse en la vastedad del silencio. Sentía una presión indescriptible en su mente, como si algo estuviera intentando penetrar en su interior. La misma sensación que había tenido cuando la figura de la casa se había comunicado con él, cuando la voz que no provenía de ningún lugar había resonado en su cabeza, repitiéndole que no podía escapar. ¿Es esto realmente la libertad?, se preguntó. ¿O es otra ilusión de la casa, otra trampa que ha creado para atrapar mi mente? Un destello de claridad cruzó su mente, y por un breve momento, recordó las palabras de la figura: la casa es tu condena. La casa es la liberación. Sabía que no podía dejarse engañar por este vacío, que podría ser solo otro engaño más. La casa, con su poder ancestral y su capacidad para atrapar almas, no podía simplemente ceder. No podía dejarlo ir. No de esa manera. Intentó caminar, pero sus piernas parecían pesadas, como si lucharan contra una fuerza invisible. Cada paso que daba sentía como si estuviera siendo arrastrado hacia atrás,
hacia lo que había dejado atrás. Pero no iba a rendirse. La voluntad de escapar, de vivir, de ser libre, se encendió en su interior con más fuerza que nunca. No voy a ser uno de ellos. No me convertiré en otra sombra atrapada en su memoria. Y, por fin, la oscuridad empezó a despejarse. Un resplandor pálido, casi imperceptible, apareció ante él. Al principio, era solo un brillo débil, como si la luz tuviera miedo de mostrar su presencia. Pero Tomás se acercó, atraído por esa tenue iluminación que parecía ofrecerle una salida. Mientras avanzaba, el resplandor se hacía más fuerte, hasta que empezó a tomar forma, una forma que no podía identificar, pero que le parecía familiar. Era como una puerta, o más bien, como una grieta en la oscuridad misma. «¿Es esto, el final?», pensó, sin saber si quería que fuera así. No estaba seguro de lo que estaba a punto de hacer, ni siquiera de lo que significaba ese resplandor, pero algo en su ser le decía que era la única opción. Era la última oportunidad. No podía quedarse en ese vacío, atrapado para siempre en el silencio de la casa. De repente, la figura que lo había acosado durante todo este tiempo volvió a aparecer ante él, como una sombra deforme que se retorcía en el aire, tomando la forma de todas las almas que la casa había absorbido a lo largo de los siglos. Sus ojos, vacíos y profundos, se fijaron en Tomás, y su presencia se sentía más densa que nunca. Era como si el aire a su alrededor se volviera más espeso con cada segundo que pasaba. La figura avanzó lentamente hacia él, su forma indistinta desplazándose como un mar de sombras, pero Tomás no se echó atrás. Al contrario, sintió que algo dentro de él se encendía, como si las sombras mismas fueran su combustible, y su determinación, finalmente, lo hiciera avanzar. «¿Crees que puedes escapar, Tomás?», dijo la voz, resonando dentro de su mente. «Pero no hay escape de esta casa. No hay salida. Te hemos esperado durante tanto tiempo, y ahora eres uno de nosotros. Te hemos absorbido, y tú serás como todos los demás. No tienes nada que hacer. Ya no eres humano. La casa te posee». Tomás, sin embargo, no podía creer lo que escuchaba. Sabía que estaba luchando contra algo mucho más grande que su miedo. La casa, con toda su inmensa oscuridad, con sus pasillos infinitos y su historia llena de desesperación, no podía tener control total sobre él. No podía ser tan fácil. «No soy uno de ustedes», pensó, con una fuerza que resonó en cada rincón de su mente. «No soy solo una memoria de esta casa. No soy solo una sombra. Soy algo más». Y en ese momento, la figura se detuvo. Un estremecimiento recorrió el aire, y una grieta se abrió en su forma. Las sombras que la rodeaban parecieron disolverse por un momento, como si algo estuviera interrumpiendo el ciclo de tormento al que había estado condenado. La grieta era la puerta que había visto antes, un portal hacia la libertad, hacia lo desconocido. El resplandor que antes parecía tenue, ahora se expandió, y Tomás pudo ver claramente la forma de una puerta. No era como cualquier puerta que conociera. Era una abertura en el tejido mismo de la realidad, algo que no pertenecía a la casa ni a su mundo. Era un escape, una salida. Pero no era solo la puerta la que lo atraía. Era la sensación de que, al atravesarla, podría liberar no solo su alma, sino también las de todos aquellos que habían quedado atrapados en este ciclo. «Es ahora o nunca», pensó, y sin dudar, dio un paso hacia la puerta. La figura de sombras trató de detenerlo, pero sus movimientos ya no eran tan sólidos. La casa misma parecía vacilar, como si su control sobre él estuviera debilitándose. Tomás sintió que la grieta que había formado la puerta se expandía cada vez más, arrastrando consigo a la sombra, desintegrando todo lo que había conocido como parte de su pesadilla. «No puedes salir», la figura gritó, pero Tomás ya no la escuchaba. Ya no la temía. Avanzó con determinación hacia el umbral, y al cruzarlo, todo lo que había conocido, todo lo que había temido, desapareció. Un viento frío lo envolvió por un momento, como si el aire mismo estuviera agradecido por su liberación. La puerta se cerró de golpe detrás de él, y el resplandor se desvaneció lentamente. Tomás cayó de rodillas, agotado, pero libre. La casa ya no lo sostenía. La presencia que lo había perseguido, la voz que había hablado en su mente, la sombra que lo había acosado, todo se desvaneció con el último suspiro de la puerta que se cerraba. Tomás, con la mente aturdida y el cuerpo temblando, miró a su alrededor. Ya no estaba en el lugar donde había estado.
Ya no estaba en la casa. Había escapado. La libertad, aunque incierta, estaba ante él. El ciclo de la casa se rompió con su acción. La memoria de la casa ya no podía alcanzarlo. La puerta que había cruzado lo había liberado no solo de la casa, sino de todo lo que representaba. Pero mientras observaba la distancia, un pensamiento lo atravesó. La casa puede haber perdido una batalla, pero su sombra siempre estará allí, esperando a otro. La historia de Tomás, aunque completa, no era única. Otros llegarían, otros caerían en sus trampas. Y aunque él se había escapado, sabía que las sombras de la casa siempre serían parte de la historia, una historia que nunca acabaría. Y así concluye nuestra historia. Si te ha gustado este relato y quieres escuchar más audiolibros como este, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras nuevas narraciones. Tu apoyo es lo que hace posible seguir trayéndote más contenido. Gracias por escuchar y hasta el próximo capítulo.